laparotomía es sacar el estómago. Yo realizo una laparotomía para hacer una gastrectomía. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, las incisionales abiertas es sacar una porción de tejido cortando la piel, dentro de las cuales tenemos trucat, que es punción con aguja gruesa, por eso es PAG. Trucat, y les voy a mostrar el aparato de trucat. Trucat, punción con aguja gruesa. PAG, punción, aspiración con aguja fina. PAMO, punción, aspiración de médula ósea. Y laparotomía. Trucat es lo mismo que PAG. Es lo mismo que PAG. Punción, aspiración con aguja gruesa. PAG es punción, aspiración con aguja fina. PAMO, punción, aspiración de médula ósea. Y después tenemos la laparotomía. Doutora, mas incisional é só pequeno, né? Incisional es sacar una porción pequeñita. Porque no círculozinho ali tá escrito grande. Grande seria tem que ser uma lesão grande. De todo esto sacamos una partecita nada más, ¿sí? Incisional. Cerradas, las biopsias cerradas las tenemos las laparoscópicas, justamente, y las que son guiadas por imágenes. Cuando nos vamos a las excisionales, ¿en qué caso yo realizo excisionales? Saco toda la lesión. Cuando la lesión es pequeña, en órganos no biopsiables. ¿Cuáles eran los órganos no biopsiables? Riñón, testículo, ovario. En eso, por el amor de Dios, no voy a hacer una biopsia incisional, nunca jamás. Voy a hacer una biopsia excisional, saco todo de entrada porque es un órgano no biopsiable. Un caso más en el que hago excisional, por supuesto, cuando las condiciones del paciente son estables. Paciente estable. Y puedo realizar colgajos o injertos. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de cada uno antes de entrar a hablar de estos. ¿En qué casos hago una incisional? Cuando yo tengo una lesión en todo el brazo, ¿conocen los hemangiomas? Son tumores vasculares que deforman bastante, deforman la región en donde estamos. Hay algunos hemangiomas que son hemangiosarcomas y que son así de grandes también como un hemangioma. Yo no le voy a estar sacando todo el brazo antes de saber si es un simple hemangioma o es un hemangiosarcoma. Entonces saco una pequeña porción. Para planificar tratamiento también, porque si es un sarcoma, tengo que sacar todo esto y tengo que cubrir de alguna forma. Entonces, mientras la biopsia está, yo puedo planificar el tratamiento de mi paciente, ver qué le voy a poner en esa zona donde voy a sacar la mitad de su piel. ¿Qué vamos a hacer cuando el paciente del hemangioma tiene 97 años? Hipertenso, diabético, con marcapasos, con ACV secular. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Le van a biopsiar o no? ¿No le biopsiaría? No.
incisional, não. Pela incisional, A não é incisional, aquela que tem uma parte. Pero verdad que, o sea, bueno, ahí entra el criterio de cada médico. Yo soy partidaria de sí, por lo menos biopsiar. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si el paciente fallece o vita, puede ser a causa de eso que tiene. Entonces hay que saber qué poner en el acta de función. Entonces, yo soy partidaria de sí biopsiar. ¿Qué tipo de biopsia le vamos a hacer al paciente de 97 años? Incisional, una pequeña porción donde lleve la menor cantidad de anestesia posible y de puntos posible. En cambio, voy a dar un ejemplo así concreto. Doctor, ¿puedes hacer así? ¿Te puedes parar un rato? Mostrarle a tu compañero. É câncer. Já falei pra ele. ¿Qué incisión le harían? ¿O qué biopsia, tipo de biopsia realizarían? ¿La cerrada de anestesia? No, es una lesión grande, es una zona donde hay piel, puedes hacer así. Es una lesión donde hay bastante piel, eso se saca y se cierra súper bien, trayendo un poquitito de piel de acá y un poquitito de piel de acá. Y cierra perfectamente. Excisional, gracias, doctor. Aí, Pedro, a gente tem uma prática. Dá pra levar pro hospital. No, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña es la Mahoma, ¿verdad? Yo le haría una excisional abierta. Le sacaría toda la lesión. Con bisturí frío es esa aguja de bisturí que corta así, o con el bisturí eléctrico, con cualquiera de los dos. La parotomía. ¿En qué casos yo hago una excisional por la parotomía? Ya sabemos lo que es la parotomía. ¿En qué casos? Tumoração adrenal. A tumoração adrenal. Claro, eso es un tema de examen, sí o sí. Cita un ejemplo de biopsia excisional abierta por la parotomía. Cáncer de riñón. O sea, ya dijimos en qué caso se hace la excisional, órganos no biopsiables y por la parotomía. Otro ejemplo. Yo les voy a dar el ejemplo y ustedes van a completar. Paciente de 27 años. Casos clínicos van a ver, ¿eh? Paciente, ¿y la semana que viene rendimos? Sí. ¿Hasta dónde entra? Hasta lo que demos hoy. O sea, hasta esto, ¿sí? ¿Cuándo va a ser nuestra pruebita? La siguiente semana después del examen. Tenemos que acumular puntos, ¿verdad? Paciente de 27 años. Acude a consultorio, 27 años, por una tumoración de mama. Al examen físico se constata una masa bien delimitada, móvil, no dolorosa a la palpación, blanda elástica, de 10 centímetros de diámetro, aproximadamente. 10. Ya sabemos cómo medir. 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Cuenta con una mamografía FIRAD 2. Lesión quística de mama. ¿Qué conducta tomarías? Mas já veio com o BIRADS 2. 10 centímetros de la mama probablemente le produzca una deformidad tremenda.
Porque yo les dije que es no dolorosa. Entonces, si no le duele, ¿por qué motivo fue a consultar? Por estética. Un tumor de 10 centímetros en la mama es así. ¿Qué conducta tomarían? Y obviamente es en cuanto a biopsia, porque otro tipo de tratamiento todavía no vimos. ¿Qué conducta tomarían? ¿Verdad que le prepararíamos a la paciente para una excisional completa? Claro, si ya tiene un BRCA2, ya tiene un diagnóstico de benigno, ¿qué otro tipo de biopsia vamos a hacer? Entonces hacemos una biopsia excisional abierta. ¿Sí o no? Sí. Paciente de 50 años. 50 años. Acude por retracción del pezón derecho, con secreción hemática por el mismo, no dolorosa. Refiere que se percató de la lesión hace 4 meses atrás. ¿Y si o qué? Se percató, constató la lesión hace 4 meses atrás. Y justamente acude al consultorio porque encontró sangre en su sostén, en su ropa interior. Por eso se fue al consultorio. ¿Qué conducta tomarías con la siguiente paciente? Eu acho que incisional. Biopsia incisional. Perfecto. El tratamiento definitivo, y eso lo tienen que saber súper bien. El tratamiento definitivo del cáncer nunca se realiza sin biopsia. ¿Se acuerdan? El diagnóstico anatomopatológico nunca se hace el definitivo sin biopsia. En cambio, los tumores benignos, ya diagnosticados por imágenes, se sacan por completo sin biopsia. No hace falta biopsia. Acuérdense cuáles son los órganos no biopsiables, porque también les puedo poner el siguiente caso clínico. Paciente de sexo masculino, 32 años de edad, se percata de una tumoración en testículo izquierdo, aproximadamente de 5 centímetros, con notable deformidad con el testículo opuesto, no dolorosa, no cambios de coloración de la piel del escroto. ¿Qué conducta tomarían? Por supuesto, excisional abierta, acuérdense, abierta, ¿sí? Tiene que ponerme qué tipo y qué subtipo de biopsias. Y la clasificación también, que ahora vamos a ir viendo cuáles son. Acá les puse un poquitito de todo esto que está acá. Después van a leer. Incisional. ¿Qué era incisional? Una pequeña porción. Vean lo que es esto. Ai, que nojo. Esta es una paciente regional. ¿Conocen la enfermedad de von Recklinghausen, neurofibromatosis? Es una enfermedad congénita donde el cuerpo humano produce pequeñas tumoraciones lipomatosas. Es piel, 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 piel. Señores, de punta a punta. No hay zona del cuerpo libre de estas tumoraciones. No hay. Y se pueden fijar, acá tenemos una cicatriz, acá tenemos otra cicatriz. Esas dos grandes las que se ven ahí. Esta y esta. Esta pobre señora formaba tumores tan grandes de repente que le producían dolor al roce con la ropa. Nosotros le fuimos mutilando de a poco, digo nosotros porque entre dos cirujanos oncólogos se iba un jueves con el otro y venía otro jueves conmigo, así se turnaba. Yo conozco pacientes que les crecían los genitales de forma desproporcionada.
el pie de forma desproporcionada por culpa de estas tumoraciones. A esta paciente le vamos a meter y le vamos a filetear así, como si fuese un jamón. No se hace eso. ¿Por qué? Porque no tiene piel sana. Esta paciente no tiene piel sana en su cuerpo y es una patología congénita. No es autoinmune, pero su propio cuerpo produce estos tumores. No hay cura, no hay tratamiento. Es quirúrgico cuando las lesiones son muy incapacitantes. Entonces, para llegar al diagnóstico o para tratamiento, ¿qué tipo de procedimiento harían ustedes? Nesse caso, incisional, para saber o que era, mas só. Incisional. Porque excisional le llamaríamos si sacáramos así como el doctor propuso, filetear a la paciente y sacarle todo de una vez. Y no se puede. Entonces es incisional con respecto a toda la lesión que presenta en el cuerpo, ¿sí? Lesiones muy... Até as vesículas de tipo espinha também é tumor. Todo esto crece en tamaños desproporcionales, ¿sí? A la paciente le llegamos a sacar tumores de acá, de la región del pectoral, porque para peor, esta paciente era una persona que trabajaba para pagar sus estudios vendiendo bingo por la calle y estaba expuesta al sol y estaba expuesta a todo tipo de personas que le tenía miedo y que no le querían comprar sus boletitas de bingo porque no le querían tocar. ¿Sí? Era una persona tan inteligente porque estaba estudiando para ser profesora, estaba a punto de recibirse. Von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. Doutora, mas depois da biópsia tem tratamentos? No. Ela vai ter que ver com isso. Neurofibromatosis. ¿Saben cómo se diagnostica en los recién nacidos? ¿Conocen? ¿Habrán escuchado ya la mancha color café con leche? Sí. Mancha color café con leche. Bueno. Von Recklinghausen. Así, y no saqué las fotos de la mancha, pero tenía, creo que en el abdomen tenía la mancha. Yo también tengo, gracias a Dios no desarrollé nada. Ah, então pode ter e não desenvolver. Sí. Mancha café con leche. ¿En qué casos? Hablando otra vez la incisional, lesiones muy extensas. Acuérdense, malignidad. Estas son cosas que van a salir en el examen la semana que viene. Malignidad. No se realiza el tratamiento definitivo sin el diagnóstico anatomopatológico. Acuérdense, por favor. Entonces, cuando escuchen o cuando lean, en este caso, la palabra cáncer o sospecha de maligno, opten siempre por hacerla incisional, abierta o cerrada, igual. Una parte representativa de la lesión. Por eso se hace en cuña. ¿Qué es cuña? Es este triangulito, parece una porción de pizza. Se llama cuña. Cuña es solamente esto. Es un triángulo. Así se les llama al tipo de incisión que tenemos que hacer en los tumores malignos siempre y cuando sean abiertas. Obvio. Cuña. Doutora, ali o paciente estava na setinha escrito Acá. do lado direito. Colgado. Colgajos o injertos. Colgajos o injertos. ¿Y qué es el cuerpo? En pacientes estables, no sé si se acuerdan
esa señora que yo les mostré con una lesión tan grande en la pierna que su marido tenía un carcinoma vasocelular acá. A ella le fileteamos, literal, le sacamos esa parte mala y le pusimos un injerto del muslo en la pierna, porque era una paciente súper estable. Hicimos eso con un poquitito de sedación. Apenas dormía la paciente y le cortamos y le pegamos un pedazo de piel. Pacientes estables. Incisional. Laparoscopía o las biopsias incisionales cerradas. El boom del momento. Por ejemplo, ¿qué van a preferir? Paciente de sexo masculino que tiene una tumoración en hígado que abarca los segmentos 2, 3, 4A y 4B. 2, 3, 4A y 4B. ¿Qué parte del hígado es? 2, 3, 4A y 4B. ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? 2 lóbulos, derecho e izquierdo. Los segmentos que yo acabo de decir, ¿a qué lóbulo pertenece? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. ¿Con cuánto por ciento de hígado puede vivir el ser humano? ¿Hasta con cuánto por ciento de hígado puede vivir el ser humano? 30%. Pero si esa lesión que abarca los segmentos 2, 3, 4A y 4B tiene una vascularización central aberrante por ecodoppler, sobreelevada, de bordes irregulares, tiene el paciente una bilirrubina total de 80. Pero necesito esa biopsia para poder iniciar algún tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de incisión o qué tipo de muestra tomarían? É por agulha, né? Por aguja fina. Não, é por agulha grossa. Cerrado. É por agulha grossa. Cerrada, pero ¿de qué tipo? ¿Incisional o excisional? Incisional. Incisional, nos van a sacar todo el lóbulo izquierdo del hígado para mandar a biopsiar. ¿Le cortarían a la mitad al paciente para sacarle un pedazo de hígado? ¿Verdad que no? Entonces, incisional cerrada. ¿Por qué técnica harían la incisional cerrada? No es mala idea. ¿Cuál? Guiada por imágenes o laparoscopía. Mira que el trucut acá también se hace. Ah, tá. Eu estava pensando. También se hace. Y les voy a mostrar fotos. Señores, cuando tienen que acceder a órganos internos del paciente para tomar una biopsia, no corten la mitad del paciente, siendo que pueden utilizar técnicas cerradas para dicho film. Por la técnica que ustedes, la subtécnica que ustedes prefieran, o por laparoscopía, que es esto, es introducir una cámara, 2 incisiones, una de 5 milímetros y otra de 3 milímetros. La de 5 es en el ombligo para meter la cámara y una más para meter una pinza para tomar biopsia. Son 2 incisiones. Se toma una porción de biopsia y se saca y el paciente va a su casa esa misma noche. Eso sí, el CO2 que queda en el abdomen, ay, duele muchísimo. El CO2, ¿alguien se operó ya por la laparoscopía? ¿Sí? El CO2 se absorbe por vía intestinal y duele muchísimo porque distiende el peritoneo, pero nada más. No pasa a mayores. Es una de las mejores técnicas, incluso podemos prever sangrados con esto. ¿Por qué?
porque se conecta con el electrocauterio y nosotros podemos coagular después de tomar la biopsia. Guiado por imágenes les voy a mostrar en breve y trucar les voy a mostrar en breve. Escisional, ¿qué era escisional? Sacar toda la lesión. ¿En qué caso sacábamos todas las lesiones? Órganos no biopsiables, pacientes estables y lesiones pequeñas. Fíjense lo que es esto. Es súper pequeñito. Escisional es sacar todo, toda la lesión para su estudio histológico. Lesiones pequeñas, no más de 1 centímetro. No más de 1 centímetro. Señores, ¿por qué yo les puse la lesión acá y les hice una incisión losángica? No en puña, losángica. La incisión losángica significa bordear a la lesión. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener algunos tumores requieren incluso hasta 5 milímetros de margen libre. En cada uno de los laterales del tumor tiene que haber hasta 3 milímetros de piel sana. Porque si es un cáncer y yo no saco toda la lesión va a volver a crecer y le voy a tener que operar de nuevo al paciente. Y lo peor de todo es que va a venir la anatomía patológica y va a decir márgenes comprometidos. Si ustedes operaron en un privado, quiere decir que el paciente pagó para esa biopsia o para esa exéresis. Por favor, por ética profesional, no le vuelvan a cobrar al paciente si es que salió márgenes comprometidos. Háganse ustedes responsables de esa toma no suficiente de biopsia. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Pero tengan ética y paguen ustedes la siguiente biopsia, porque tienen que sacar todo. Entonces, si vamos a sacar toda la lesión de forma abierta, acuérdense de hacer una losángica y dejar mínimamente 3 milímetros de distancia entre todos los laterales de la lesión para asegurarse de que sacaron todo. Si van a hacer una escisional cerrada, ahí se saca todo el órgano, ahí no hay forma de no voy a dejar un pedazo de riñón por si la duda. Saco todo. PAF. ¿Qué significa PAF? Punción, aspiración con aguja fina. ¿Qué órganos? En líneas generales, cabeza y cuello. Cabeza y cuello. En líneas generales, PAF se utiliza en cabeza y cuello. Tiroides, parótida, submentoniana, submandibular, amígdala. Bueno, amígdala se saca. Parótida, submentoniana, submandibular, tiroides, paratiroides. En líneas generales, ¿por qué cabeza y cuello? Porque es una zona accesible y porque solamente tenemos... ¿Cuánto mide la aguja de la jeringa? 5 centímetros aproximadamente. Solamente tenemos este largor para llegar hasta el órgano. Marque la respuesta correcta. Para biopsiar un hígado de forma incisional, utilizo la siguiente técnica. PAF, PAC, PAM. PAC, PAC o PAMO. Ai. Trucar, ¿qué es el PAC?
En el hipotético caso de que quieran realizar una biopsia incisional cerrada. Acá. Otro ejemplo mismo. Para biopsiar un riñón, utilizarías las siguientes técnicas. Incisional, laparoscópica, PAC, accedido por retroperitoneo, excisional laparoscópica. Excisional laparoscópica. Não. ¿Se dan cuenta? Não. ¿Por qué? Ah, mas Excisional. mas não é fechado? Excisional laparoscópica. Ah, também tem na Serra. Sí. Excisional laparoscópica. Se dan cuenta que tienen que tener conocimientos acumulados para saber que riñón no se biopsia, se saca todo, y por la técnica para biopsiar. El examen va a tener casos clínicos y va a tener este tipo de juegos de palabras, ¿sí? Porque el día de mañana es eso lo que ustedes van a tener que hacer. Se acercó una alumna, no recuerdo de qué grupo, y me dijo que en clase práctica de ginecología fue una mujer por secreción vaginal. Y mientras estaban ahí mirando vagina, o sea, útero, cuello de útero en realidad, vieron una lesión sospechosa parida, pediculada que salía del cuello uterino. Y no le biopsiaron en ese momento. Le dieron óvulos por la secreción que tenía y le orientaron a que vaya después con otro ginecólogo. Chicos, ustedes ven una lesión sospechosa, no piensen dos veces para sacar, porque puede que el paciente no vuelva a consultorio. Na clínica não tem como. No hay una pinza para estirar. Não, tem outros materiais, tem. Muitas vezes não é sempre um ginecologista que está dando aula de ginecologia. Aí eles preferem não fazer. Lá não tem nem. Eu vou ser sincera, até procurei. Preventivo. Não é tão humano, não. Não é tão humano. Não tem o biombo para colocar o paciente para tirar o vestimento. É muito ruim. E é pequenininho. É difícil porque fica 10, 15 alunos por sala. Aí 10, 15 alunos vão fazer isso, a paciente às vezes nem quer, nem deixa que eu Bueno, pero el paciente es cara dura, porque si va a una clínica universitaria, está expuesto a ciertas cosas. El pudor del paciente hay que cuidar, claro. Pero, bueno. Entonces, cuando tengan las herramientas necesarias, cuando estén en un ambiente ideal, no dejen pasar esas oportunidades, por favor, y biopsien al paciente. Cabeza y cuello. Este es otro paciente del regional. Paciente nativo, que tenía una tumoración gigantesca, infratiroidea, en región tiroidea. Se le realizó el PAF y se le extrajo 200 cc de colección purulenta, aparte de la biopsia que se le tomó. Este era un tumor recontra abscedado que tenía en la región cervical. ¿Qué tipo de, sin que esté esto acá, obviamente, porque ya está ahí, ¿verdad? Pero, ¿realizarían una laparotomía en este paciente? ¿Realizarían una laparoscopía biópsica? Sí. ¿Laparoscopía? No. ¿Realizarían una biopsia con PAC? Não, pago não. Pago. Também não. No. La biopsia del TruCAT es una jeringota de este tamaño que van a atravesar el cuello al paciente si no tienen cuidado. PAF, punción, aspiración con aguja fina. No vayan a cortar el cuello para tomar una porción de tumor. Acuérdense, no se biopsia para tratamiento definitivo cortando al paciente. Cabeza y cuello. PAF. ¿Cuál es una limitación del PAF? Ele só consegue pegar conteúdo mais
Células, no tejidos. Células, no tejidos. Tiene sus limitaciones. Por eso es que se realiza solamente cabeza y cuello, donde tenemos órganos pequeños y no podemos realizar otro tipo de biopsias. ¿Cómo se anestesia, señores? Se pone un poquitito de anestesia, muy poco de anestesia, se hace un campo pequeño y se punza con la aguja fina, ¿sí? No, cuando es una tumoración así muy grande, no. Generalmente, cuando son lesiones no palpables y no visibles, sí se hace guiado por ecografía. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mamas muy grandes. En mamografía vinieron lesiones sospechosas, pero no se palpan. Entonces se hace guiado por ecografía. Lo mismo que la tiroides. PAF puede ser guiado por ecografía. Acá. Bueno, pero este es un PAF. TrueCAD. El TrueCAD se usa para tumores sólidos. Sólidos. Independientemente si lo van a hacer abierta o cerrada, el TrueCAD se usa para tumores sólidos. Va a explotar el tumor líquido si ustedes le meten un TrueCAD. Porque la aguja es súper gruesa. Esto tiene 20 centímetros de largo. 20. Viene de diferentes colores porque cada color representa un tamaño diferente. Hay punzones que son súper gruesos para próstata, o finos para mama, intermedios para hígado. El día de mañana ustedes van a elegir el grosor que dice acá, dependiendo de qué órgano van a biopsiar, señores. Esto sí da tejido. PAF da células. PAF da tejidos. Saca pedazos del órgano, pedazos del tumor. Y podemos saber exactamente hasta qué tipo histológico, acá, tipo histológico estamos biopsiando. Esto es maravilloso para el diagnóstico del cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de próstata. Vean cómo funciona. Tiene dos cuchillos. Esto hace un ruido brutal. El paciente se asusta más del ruido que de la biopsia en sí. Tiene dos cuchillos. Al ingresar, ingresan juntos. Cuando se activa el dispositivo, una de las cuchillas retrocede y quita un pedazo de tejido y vuelve a salir. E não tem anestesia. Local. Se hace anestesia local en consultorio. Se anestesia la piel y un poquitito de subcutáneo. Y ahí se introducen las dos cuchillas. Se activa y después dispara, corta y sale de vuelta. Dói. Acho que na hora não vai não, tinha anestesia local, mas depois o paciente Não, tá em mas casa, acho que né? dói. Pero la porque anestesia local só- es solamente para piel subcutáneo, no profundo para la tumoración. No podemos alterar el tejido con la anestesia. Duele un poco. Y peor aún, porque ¿cómo se hace esto? Préstame tu brazo. Se hace sujetando el tumor, introduciendo, porque es una pistola que más o menos queda acá, no queda acá, queda acá. Ustedes tienen que manejar desde acá y acá se dispara. Y hace un pequeño movimiento. Si ustedes sobrepasan el tumor y punzan músculo o va a hueso, el paciente grita de dolor. Deus me livre. Por eso es que hay que sujetar el tumor y directo al tumor, y acá queda la pistola. Y ustedes tienen que sentir cómo punza el tumor
De lo contrario, agarran otra estructura de la paciente y la prójima grita de dolor y sangra. Eso sangra, obviamente. Esta es la técnica. Incluso, bueno, se hace trucar guiado por ecografia, que es lo que la doctora dijo. La doctora. Eu tenho uma dúvida. A gente aprendeu que quando tem qualquer tipo de tumoração, a gente não pode mexer muito na tumoração, senão acaba fazendo metástase. No, totalmente falso. Totalmente falso. Então, é porque, tipo, no caso do câncer de pele, né, se for retirar, por exemplo, qualquer tumoração e não tiver a margem, o que falaram pra gente... Ahí sí. Si no hay margen, Mas, e da mesma forma, se eu vou dar só um corte e tiro na hora, não dá nada. Eso es porque hay órganos no biopsiados que tienen cápsula. El órgano tiene cápsula. La mama, por ejemplo, no tiene cápsula. La mama no es un órgano encapsulado. Entonces, ese principio no se cumple en órganos no encapsulados. ¿Dónde, señores? ¿Dónde ocurre eso que vos estás diciendo? En testículo. Testículo. Cáncer de testículo se saca por el conducto inguinal del testículo. Nosotros cortamos acá y estiramos el testículo. No se manipula mucho el cordón. Nosotros abrimos, identificamos el cordón y ¡pum! Ya pinzamos. Porque el manoseo del testículo sí produce la migración de células. Es el único órgano donde no podemos manipular. Entonces, pinzamos acá, cortamos la vascularización y ahí podemos tocar. Ahí empezamos a estirar el testículo para poder sacar por el conducto inguinal. Pero es el único órgano que cumple ese principio de no manosear el resto. No te digo que vas a empezar a jugar vóley con el tumor. No. Pero fíjate que los tumores no son fáciles de sacar. Hay tumores que tenés que traer, separar, volver a mover, separar, traer de vuelta, separar. No es una cosa que crece así. Hermoso, no, se pega por los órganos, se infiltra, es una cosa de locos. Testículo, te doy la razón, el resto, no. Mito y leyenda, mito. No. Tem que fazer uns mitos e... Totalmente. ¿Saben qué yo escuché del paciente? No, doctora, en guaraní te dicen. Yo no quiero que me toques porque el tumor se va a enojar y va a correr. ¿Cómo vas a derrumbar ese tabú en el paciente? Es sumamente difícil y complicado explicarle que el tumor no se enoja, que no va a correr porque uno toma un pedazo de biopsia. Es súper complicado, es barbaridad. Otra cosa, no, cuello uterino. Yo tuve pacientes que murieron por cáncer de cuello uterino porque su mamá o su marido no permitieron que se opere porque ella no iba a servir como mujer. Por ejemplo, tuve dos pacientes, no tuve muchas, tuve dos que murieron. Una fue porque la mamá no permitió que la hija de 30 y algo de años no se opere porque ya no le iba a servir al marido. Y la otra, el marido. Tengo una paciente que a pesar de todo se hizo su histerectomía y el marido le dejó porque ya no es lo mismo. Y la paciente llorando en consultorio contándome que el marido le dejó. Ah, no, yo le dije, señora de Dios, ahora vas a poder disfrutar de la vida y te me buscas un moreno de ojos verdes. Ahí sí. No. El tabú de los pacientes. Y moreno de ojos verdes, otro no. Moreno de ojos verdes. Mas ele é assim mesmo hoje. Até fazer o preventivo eu tinha que levar ela escondida. Ah, mas do sul, né? Hoje a gente já consegue, né, melhor. Mas no início. Dá um remedinho pro papai dormir.
Nós temos escondido, falando que ia consultar alguma coisa, e aí a gente aproveitava e já falava com os médicos, né? E aí já voltava para Es difícil porque las mujeres de antes, ahora no tanto, las de antes eran devotas al marido, o son devotas al marido. Entonces es complicado tratar ese tipo de señores. Ustedes se van a dar cuenta a medida que tengan libertad e independencia en cuanto a atendimiento de pacientes. Se van a dar cuenta a lo que se van a ir enfrentando. Por ejemplo, acá tenemos PAG de hígado. Estas son reconstrucciones de una tomografía antes y después de la punción con TrueCut de una lesión. Vean toda esta lesión que está acá, esta hipodensa de acá, toda esa era la lesión del hígado, que necesitaba biopsia para poder hacer un poco de quimioterapia. Lastimosamente este paciente falleció de una IBU. IBU. Infección de vías urinarias. Falleció de IBU, imagínense. Ahí está. Es todo un protocolo para hacer este tipo de... Este fue mi paciente y esta es mi mano. Irradiada hasta más no poder. Y esto es un tumor de pulmón sólido. También hicimos un TrueCut. Es un tema, porque primero tenemos que dejar una aguja que ustedes ven acá. Esta es la aguja que dejamos para ver que esté en el sitio correcto. El paciente entra en la tomografía y ahí vemos que está en el sitio correcto. Sale del tomógrafo, sacamos la aguja, metemos el TrueCut. Entra de vuelta en el tomógrafo, se hace de vuelta otra tomografía para ver que el TrueCut esté penetrado, la longitud correcta. Porque si nosotros atravesamos mucho, producimos un neumotórax. Entonces sale de vuelta. Ahí recién hacemos disparos. Sacamos el TrueCut, sacamos una porción de biopsia. Si no es la correcta, metemos de vuelta y hacemos otro disparo. Y el paciente en todo momento o está así o está así. Y eso duele. Eso duele. A mão do médico quando fica sem realizar. Acá está. Esa es mi mano. Ah, Esa es mi mano, sí. Yo ya dejé descendencia, doctor. Yo conozco buenos oncólogos que me van a operar de mi ovario en el caso que necesito, de mi tiroides. Todo sea por el paciente. Porque acá, si bien tengo todos tenemos el chaleco ese, pero la tiroides, ahí no hay protector tiroideo en el regional. Entonces, no Brasil tem. nos irradiamos todos. Se hacen las punciones cerradas, guiada por imágenes, con TrueCut, sí señores. TrueCut, acuérdense, TrueCut es para tumores sólidos. No importa que sea abierto o cerrado. No voy a hacer un TrueCut, porque es lo mismo meter una aguja gruesa en un globo cargado de agua. Voy a explotar. No se hace. Ovario. ¿Qué técnica utilizarían para biopsiar ovario? A gente retirou ¿Cerrada o abierta? Independiente. ¿Cerrada o abierta? Perfecto. Acá estamos en el proceso. Este señor que ustedes ven acá es imagenólogo. Está acá Pedro Juan Caballero. En el hipotético caso en que alguna vez necesiten ustedes realizarse algún tipo de imágenes y no tengan cédula paraguaya para ir al regional, por favor búsquenle a este ser humano, que es lo mejor que hay en el mundo en cuanto a imágenes. Es maravilloso. Y fíjense acá también estamos guiándonos por imágenes para hacer un procedimiento biópsico también en la región lumbar del paciente. ¿Y esto qué técnica es? PAF. Estábamos biopsiando un tumor sólido retroperitoneo, del retroperitoneo. Não entendi. Os ovários não tinha que fazer retirada? Claro. Biopsia excisional, o abierta o cerrada. Mas aí não tem que retirar todo o ovário? Claro. Y por más de que vos
por más de que vos quites todo, se llama biopsia excisional. Es un estudio anatomopatológico del órgano por completo. ¿Sí? Próstata, señores. Así se biopsia la próstata, señores. Outro caso. Ah, mentira. Ele também faz aquele negócio de. Pero yo realizo con raquidia, anestesia raquidia. Entonces el paciente está totalmente anestesiado de la cintura para abajo. Pero costo-beneficio. Una anestesia raquidia para biopsia cuesta 7 millones aproximadamente. Que incluye ya quirófano, medicamentos, sala de internación, anestesio, honorarios profesionales, todo. 7 millones. Con sedación. Sedación implica que el paciente esté un poco dormido. Se reduce el costo a 3 millones de guaraníes. La cantidad de pacientes que hay en el regional impide muchas veces que nosotros podamos hacer este tipo de procedimientos de forma urgente, porque esto requiere cierta urgencia. Entonces el paciente opta por buscar en los sitios privados. ¿Se hace de otra forma la biopsia prostática? No. Ahora hay un médico que compró el transductor transrectal. En Pedro Juan hay un solo transductor transrectal. Frente al hospital hay una clínica donde nosotros empezamos a hacer biopsias guiado por eco. Antes, ¿saben cómo hacíamos? Antes, o sea, hasta hace 4 meses atrás, posición de litotomía, metíamos un dedito, identificábamos la próstata encima de nuestro dedo, Nossa, até deixa eu ver esse carro. encima del dedo, con todo el riesgo de perforar y atravesar nuestro dedo. Metíamos el trucar, sobrepasábamos un poquitito el dedo y ahí ¡pum! Hacíamos los disparos. Pero siempre guiado con el dedo. Hacíamos 9 disparos de un lóbulo y 9 disparos del otro lóbulo, guiado con nuestro dedo. Doutora, os homens não aderem ao Novembro Azul por conquistar isso aí. Tem que mostrar uma foto de vocês que fazem isso aí pra pessoa. Barbaridad, 6 luego. Tá? ¿Cómo? Os homens normalmente têm medo Del tacto. do tato porque não sabem como é que faz isso aí. Eu nem saber, porque senão... No, nosotros le contamos al paciente cuando ya está en quirófano. La técnica. Você só conta lá? No. La técnica, nosotros le contamos al paciente dentro del quirófano. El paciente sabe que se le va a biopsiar la próstata y que la próstata está ahí adentro. Pero no sabe exactamente que le vamos a meter 18 veces esa pistola porque no se va a hacer. Así es. O dedo era só uma, né? Não, tem que ser 18. O dedo é só uma, agora eu trocou. Mas tem que ser guiado. Guiado por el dedo. Não, eu tô falando que o toque é só um. Sí, el toque es solo uno, pero después 9 disparos y 9 disparos. O dedo dos dois. Solamente. No existe marcador. Marcador tumoral no existe. Solamente PSA para la próstata, que es antígeno prostático. Eso. Todavía no se descubrió al menos. Bien, ustedes saben lo que es la leucemia. Sim. Ustedes saben lo que es el mieloma múltiple. Hematologia. Hematología. Ustedes saben lo que son las metástasis óseas. Para obtención de médula ósea o
para la obtención de tumores que se encuentran en la médula ósea, se utiliza PAMO. Si ustedes piensan que esto duele, imagínense atravesar el hueso. Atravesar el hueso con una jeringa el doble de grueso o de gruesa de lo que es el pulgar. Coloca a pessoa dormir, né? Ou não? Só pode entrar em coma. Generalmente no, doctor. Generalmente. Pero depende mucho de la empatía con el paciente. Porque hay funciones de médula ósea. Esa es para trasplante de médula. Esa no se hace con anestesia. Esa se hace de la espina ilíaca con anestesia local, eso sí, anestesia local y ahí. Sabe por quê? Eu sou doador de medula, você vai. Pero hace poco, la ley de la serie, hace poco tuvimos uno en el regional y otro en otro instituto, mandíbula. Totalmente destruida la mandíbula del lado izquierdo de una paciente de sexo femenino y del lado derecho de un paciente masculino. El paciente masculino no podía, la articulación temporomandibular estaba tomada. Le intubamos, le tuvimos que intubar, le metimos un tapón laríngeo, una compresa ahí en la garganta para que no broncoaspire la sangre. Le cortamos la encía porque no tenía ni un solo diente. Le abrimos la encía y con una pinza especial le sacamos pedazo de hueso, que era totalmente tumoral. Hicimos una biopsia de médula ósea de mandíbula, arcada dentaria inferior con anestesia general. A la paciente de sexo femenino le hicimos consideración porque era cardiópata. Le hicimos la misma técnica. Un corte del epitelio yugal, le abrimos y con pinza le tomamos la biopsia. Dependiendo del caso, se hace anestesia local, general o sedación. Lo ideal es hacerle sufrir lo menos posible. Le estás quitando un pedazo de hueso con el riesgo de fracturar, porque estas lesiones muchas veces se fracturan, porque justamente son tumores óseos que carcomen el hueso por completo. Fíjense lo que es. ¿Esto qué es? Una vértebra. Esta vértebra, el paciente pisa mal y fractura, queda con parálisis o queda tetrapléjico. Si nosotros cortamos acá para tomar un pedazo de biopsia ósea, podemos producir fractura, no lesión medular. Lesión medular no, porque no llegamos hasta ahí, pero sí fractura. Entonces, dependiendo del sitio óseo que tengan que biopsiar, una vez a un compañero de Central, hace muchísimo tiempo, antes de la pandemia, tenía una tumoración en la costilla. Y la costilla, varón, sexo masculino, súper delgado, es una estructura palpable, superficial. Anestesia local. Y le tomamos un pedazo de biopsia ósea con anestesia local. Ya saben, dependiendo de dónde está el sitio que van a biopsiar, PAMO se hace con anestesia local, general o sedación. A un niño que le van a sacar una porción de médula ósea para ver si es que tiene leucemia, por el amor de Dios, o le hacen una buena sedación. Intubación no creo, porque son niños, son chiquitos, pero el niño no tiene que sentir nada. Sedación más local, por ejemplo, se usa en niños, ¿sí? Para trasplante de médula ósea, ¿cuáles son los huesos que tienen mayor cantidad rica de células? Pelvis o el esternón. Pelvis, espina ilíaca anterosuperior o esternón, ¿sí? Hay veces se usa de fémur también. Para biopsia de tumor, por supuesto, el hueso más comprometido es el que se biopsia, ¿sí? Nesse caso não, se for na vértebra. La vértebra vertebral. Não, mas nesse caso, se ela falou que tem risco de lesão, mesmo assim se faz a biópsia? Sí. Y acá está. Vean lo que es.
¿Saben cómo se utiliza esto? Sí. ¿Conocen el sacacorcho para descorchar un vino? Que tienen que hacer así. Así mismo se hace. Se introduce este punzón que es hueco. Esto es hueco en este extremo y hueco en este extremo. ¿Para qué? Para que cuando yo introduzca y a medida que voy introduciendo voy rotando esa pinza para sacar un tejido riquísimo de médula ósea. Entonces esto, que es la guía, meto por el extremo, por este extremo, y la muestra sale así, enterita sale. Hay que saber, bueno, generalmente se atraviesan los huesos cuando hacemos biopsia con esto. Un fémur, por ejemplo, se va a atravesar, se atraviesa porque esto es más largo que el ancho del fémur. Entonces se atraviesa, ¿sí? La fuerza que hay que tener para hacer este tipo de biopsia es considerable. Paciente por grado? Depende del hueso que quieras biopsiar. O melhor então seria a causa. ¿Baby? Sí, está despierto. Acá, superficiales, sí. Acuérdense, si es un hueso tumoral, cuando ustedes biopsian el tumor no duele. Si ustedes agarran un hueso sano, eso sí duele muchísimo. El hueso tumoral no duele. Hacemos todo un campo, asepsia, guante estéril, lidocaína y ahí empezamos para biopsiar el hueso. Faz barulho? Faz barulho? Claro, claro. Llegamos a fracturar fémur, sí. Llegamos a fracturar fémur en el caso de una PAMO, pero ya era un hueso patológico, ya era estaba totalmente destruido el hueso. Y esto es para trasplante de médula ósea. Esta es la técnica que se utiliza para el trasplante de médula, ¿sí? ¿Qué hacemos con lo que sacamos? Y con esto terminamos. ¿Qué hacemos con lo que sacamos? Le entregamos al paciente. ¿Cómo le entregamos al paciente? Después de tanto sufrimiento. Después de tanto sufrimiento, porque no termina la biopsia. Curación, antibiótico, analgésico. Doctora, no me funciona, me sigue doliendo. ¿Le sangró, no le sangró? ¿Se infectó, no se infectó? Y otra vez conservaron de mala manera la muestra y le tienen que volver a biopsiar al paciente. Formol, hay que saber qué cantidad de formol, a qué porcentaje el formol. Señores, ¿saben lo que me pasó una vez? Yo realmente, porque entiendo la posición del paciente que no estudia medicina, que no es médico, yo explico hasta dibujando qué es lo que hay que hacer con la biopsia. La paciente X veces no venía a su control, no venía. 2-3 meses después viene a su control. Se mandó sacar los puntos en otro lugar. Ella viene entrando al consultorio con su muestra acá, con su útero en el frasco. Y yo miro ese útero. Señora, decime que ese es el útero de otra persona, por favor. No, doctora, este es el mío. ¿Y qué hice? ¿Por qué no mandaste a estudiar tu útero? Yo no sabía que había que mandar, este estaba en mi sala. Pero yo expliqué. Sí, claro que sí. No, claro que sí. La paciente tenía ahí. Dijo, no sé, el ajo que espanta a los vampiros o el útero que espanta a los ladrones. ¿Qué sé yo para qué tenía ahí? Lo que sí que 3 meses después todo podrido ya. Ustedes tienen que saber que el formol conserva 2 o 3 semanas la pieza operatoria. Más de eso, ni todo el formol. Por eso es que ustedes saben cómo se conserva el cuerpo para que pueda ser velado. Se formoliza. Se mete formol en las estructuras vasculares, 1 a 2 litros de formol.
Y así el cuerpo soporta 1 o 2 días de velatorio. Que también formalizamos un cuerpo una vez en el Instituto del Cáncer. Es maravilloso, como la técnica es maravillosa. En fin, señores, ustedes tienen que aprender a dibujar. Lo siento mucho, pero tienen que aprender a dibujar. Los datos completos del paciente. Todos los datos del paciente. Nombre, apellido, edad, sexo, dirección si es posible del familiar. ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? Se realiza biopsia incisional de tumor de mama derecha y dibujan acá la mama. Y después describen un pequeño tumoración que apareció hace 5 meses con un BIRAT 4. Firma y sello. El patólogo no es adivino. ¿Qué va a hacer el patólogo si recibe un pedazo de próstata o un testículo y no sabe cuántos años tiene el paciente? ¿Cómo estaban sus marcadores? No tiene idea. Bueno, un testículo es fácil de reconocer que es un testículo, ¿verdad? Pero un trucán de próstata, ¿cómo el paciente? No. Esto es fundamental que ustedes llenen de forma correcta. El papelito lo tiene cada servicio. Este es el que nosotros utilizábamos en el Instituto del Cáncer. Donde ustedes vayan a trabajar va a tener un papel de biopsia, ¿sí? Los frascos pueden ser de cualquier material. Vidrio, plástico, incluso nosotros utilizamos muchísimo los frascos de orina para biopsias pequeñas. La calidad del frasco puede ser vidrio o plástico, pero siempre al 10% el formol. No diluyan el formol, no le pongan suelito para que rinda más. No. Se pudre la mezcla. Se pudre porque el formol tiene que ser puro al 10%, que ya viene esto, todo preparado, ya viene, es cosa de verter en el recipiente. Etiquetas al recipiente. Yo puedo preparar un papelito maravilloso y mando el frasco sin etiqueta. ¿Ocurrió? Claro que sí. Professora, geralmente quando manda, igual de peças grandes, quando coloca o normal, aí ela flutua, né? Aí Hay algunos órganos que sí. acontece de a gente ter que, eles pedem para colocar compressa, né? Para poder não... Para que el peso, para que decante la muestra y vaya al fondo del recipiente. Sí, señora. ¿En qué caso? Compresa es la tela que se utiliza de algodón en el acto quirúrgico para secar la sangre. Es una gasa pero mucho más grande y más gruesa. Similar. Entonces se pone encima del órgano para que haga contrapeso y ¿En qué casos hacemos eso? Vean este hígado. Se sacó un pedazo de hígado. Imagínense, ay señor, tu muestra se pudrió, ¿te puedo sacar de vuelta otro pedazo de hígado? Acá está el formol, acá. 10% de cantidad. Ustedes saben, esto era el castigo hasta fin de año, Navidad, Año Nuevo, Reyes, Bar Mitzvah, todo festejábamos en el hospital si es que el residente mandaba de esta forma la muestra. Era un pecado, es uno de los pecados capitales, ¿verdad? Se incluyó en los 11 mandamientos, no eran 10, 11. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos en un instituto del cáncer. Imagínense la burrada, esto era motivo de expulsión de la residencia. Si es que mandábamos una muestra de cáncer de esta forma. Esto es una placenta, una mola. ¿Ustedes saben lo que es una mola? El cáncer de placenta. Imagínense. ¿Qué más le íbamos a quitar a la paciente si
ya le sacamos útero. ¿Dónde más se produce la mola? No hay. ¿Qué le íbamos a decir a la paciente después de esto? Y estas muestras se podrían ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 60 pacientes en el Hospital del Cáncer. Tenemos un quirófano local y todas las muestras van por día. Teníamos 3 patólogos. Por supuesto que todas las muestras no se analizaban en el día. Entonces esto tardaba 3, 4, 5 semanas en este estado. Y ya. No, era motivo de Sinformol. Se mandaron y yo, chicos, estas son fotos del Instituto Nacional del Cáncer. Estas son fotos reales del Instituto Nacional del Cáncer. ¿Qué órgano es este? ¿Cuántos apéndices tenemos en el cuerpo? ¿Podemos entrar otra vez a quitar otro apéndice en el paciente? En el de al lado sí, pero en el mismo paciente no. ¿Qué hacemos en estos casos? Y te curaste, Señor. Gracias a Dios te curaste. ¿Qué se le dice a ese tipo de paciente? Doutor, igual no caso do fígado ali, tipo assim, precisa ser estudado e deriva. Fez errado e o paciente vai E a ser. participa Não, digo assim, não Necrosa todo. Necrosa todo. ¿Y sabes lo peor de todo? Que el patólogo no tiene compasión para denigrar. Querem saber, está errado, não querem tocar. No le importa. Material putrefacto. No pudo ser posible el análisis y firma y sella de este tamaño. Ótimo. Y así le manda. Repete seu trabalho. Sí. No le importa. Ele quiere tá respetar al permitindo, tem patólogo, que vai tirar outra firma la coisa. que no puede inventar cosas. No puede inventar cosas. Ai, me parece muito fácil. Vean lo que es. Placenta fresca. Parece Parece um fígado mesmo. podrido, putrefacto. Ustedes entraban al departamento de anatomía patológica y todo. Era una cosa. Histología, ¿qué se acuerdan de histología? Aqui, ó. Tejido podrido, muerto. Tejido viable, órgano. Aí parece intestino. Glandular. Aí vamos lá. Vaya uno a saber qué parte del tejido intestinal, pero es glandular. Las células caliciformes se ve ahí súper bien. Intestino. Já faz um tempo que ele falou de Claro. Vean lo que es. Acá se nota alguna glándula. ¿Qué son? Estas son las glándulas. Nada, señores, no sirve de nada. El patólogo va a mandar que es una muestra putrefacta y el paciente es el que retira, o el familiar en todo caso. ¿Qué le van a decir? Ups, I didn't again. No. Entonces, señores, casos clínicos van a salir muchísimo la semana que viene. No me voy a avisar. Ai, no judia, doutora, de nós. Mandar cópia de uma prova pra gente. Andamos nos casos para estudiar. Puede ser que mande ejercitarios en el grupo. Sí. Para que puedan desarrollar. Tem uma noção. Acende a luz aí. Un ratito. Gracias. Obrigada. ¿Se entendió esto? Sim. A prova podia ser só isso. ¿Verdad que es algo súper práctico, súper tangente que tenemos que saber? ¿Por qué? Porque el día de mañana